Pues entramos en el siguiente tema, la segunda parte, que vimos una introducción, vimos la primera parte que era el origen del pueblo de Israel. Ahora vamos a ver lo que es el propósito del pueblo de Israel, en qué consiste. Habíamos hablado en el tema anterior de la suplantación de Jacob, pero no habíamos dicho nada acerca del desprecio de Esaú, la primogenitura que despreció a cambio de un guiso de lentejas. Creo que todo el mundo conoce la historia de Esaú y Jacob, aunque sea por películas, donde Esaú era cazador, el hermano Jacob era más de caza, y Esaú salió a cazar y vino muy cansado, agotado y tenía mucha hambre. Le pidió al hermano que le diese un poco del guiso que había hecho. Era un potaje de lentejas, podríamos decir aquí en Andalucía, potaje de lentejas, un guiso de lentejas. El asunto es que hay un intercambio por un precio, y el precio es desorbitado y es incluso absurdo. No tiene sentido la comparación de una cosa con otra. El precio que paga Esaú es su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Así que lo que Jacob hace obedece simplemente a las consecuencias de un primogénito, que era Esaú, que puso por encima un plato de lentejas a ser bendecido por algo tan especial como eran las bendiciones de la primogenitura. Las bendiciones de la primogenitura consistían en una serie de sentencias proféticas que el padre proclamaba o promulgaba sobre su hijo, el primogénito, el mayor, el primero que había nacido, y donde se le concedían muchas bendiciones y privilegios, no solamente a nivel material, sino también incluso espiritual. Eso fue menospreciado, despreciado por Esaú, y si no fue así, fue un intento de estafa con el hermano. Yo me como el plato de lentejas o de lo que sea, pero a cambio no te doy nada. Yo sigo con la primogenitura que me van a dar hacia adelante. Sin embargo, menospreciando o intentando estafar, Esaú lo hizo bastante mal. Eso se ve en el capítulo 27 de Génesis. ¿Significa que Jacob era bueno y que lo hizo todo bien? Pues no. Significa que aunque seamos incapaces de hacerlo todo bien y de ser siempre en todas las cosas buenos, Dios muestra su gracia infinita sobre los que le temen. Así que sobre el plano de un Jacob, un Israel, que tuvo a bien luchar por las bendiciones de Dios, aún de forma dudosa por su forma de proceder para ello, pero apreciándolas al menos lo mínimo que deberían ser apreciadas, pasamos al propósito de la formación, existencia y desarrollo de la nación de Israel. Hablar de propósito significa mucho. El propósito es algo que solo encaja en una mente racional, teniendo a Dios en el escenario como protagonista principal. De lo contrario, hablar de propósito sin Dios pues no tiene sentido, pues nada tiene propósito y nada tendría sentido. ¿Por qué? Pues porque sin Dios todo sería azar y todo sería casualidad. Solo una inteligencia con voluntad puede proceder con propósito. La casualidad o el azar no tienen ni inteligencia, no tienen personalidad, no son personas y por tanto tampoco tienen voluntad para manejar, para decidir, para mostrar intencionalidad en las cosas que suceden. Por tanto, todo lo que sea reconocerle propósito a el destino, como muchas veces se hace, pues es un absurdo y es una falta de una mente racional. Por tanto, hablamos de propósito partiendo de la base de que existe un Dios que es creador de todas las cosas y que ha hecho de forma voluntaria e intencionada todas las cosas que existen y mueve los hilos de la historia. Ojo, no solamente tiene propósito para esta nación en concreto de la que estamos hablando, tiene propósito para todos los pueblos y para cada persona inclusive. Pero vamos a nuestro protagonista, en este caso, que es Israel. Israel forma parte de los planes de Dios para con la humanidad. Ya dijimos que Dios no solamente tenía un plan para Abraham, sino un plan a través de Abraham. Pues igualmente es así con Israel, es decir, también tiene un plan para Israel y un plan a través de Israel. Llegados a este punto, tenemos un pueblo formado, libre, con identidad propia, pero nómada. Un pueblo enorme, que se dice en las escrituras que eran 600.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, de tal forma que podían llegar fácilmente al 1.000.000 de personas, y especialmente entendiendo que, como se nos dice en Éxodo 12:38, no solamente salieron israelitas de Egipto, sino que mucha gente de muchos sitios les acompañaron. ¿Qué toca pues ahora? Pues ahora toca establecerse en un territorio y formar un estado. ¿A dónde va Israel entonces? Ha salido de Egipto, se encuentra con un desierto por delante, pues va a tomar la tierra
que Dios le prometió a sus antecesores, sus padres Abraham, Isaac y Jacob, 430 años antes. Pero antes hay que hacer un importante alto en el camino. Israel debe conocer a su Dios, saber que Dios es el Dios de la gloria, ese que se presentó a su padre Abraham. Moisés mismo, cuando Dios se le aparece en la zarza ardiendo, le pide identificación y le pide una forma de presentarlo a su pueblo, Israel, allí en Egipto. En Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15, vemos el pasaje. Dios le dice: yo soy el que soy. No tengo un nombre cualquiera con el que se me diferencia de otros dioses, porque no hay otros dioses, no hay más dioses, solamente hay un Dios vivo y verdadero. Así que yo soy el que soy. Mi nombre es Yo Soy. Así que de esta frase se sacan las iniciales, las letras, para formar la palabra comúnmente utilizada como Yahvé o Jehová, según la forma de traducirse. Era conocido como el Dios de los hebreos, en Éxodo capítulo 3, versículo 18. Es decir, se sabía que el pueblo hebreo tenía un Dios, pero poco más. Habían pasado siglos en una tierra ajena y la familia pues había ido desarrollándose a expensas del conocimiento original de ese Dios. Así que, fuera de Egipto, a las faldas del monte Sinaí, 3 meses después de su salida, Israel contemplará una de las manifestaciones más sobrecogedoras que tendrá a lo largo de su vivencia. Es en Éxodo capítulo 19, la manifestación de ese gran yo soy, de el yo soy el que soy, que se muestra a Moisés un día en una zarza que ardía y no se consumía, pues ahora lo hace sobre un monte que, según el relato, dice que ardía, que temblaba, que humeaba, donde habían truenos y relámpagos, donde se oía un sonido de bocina que iba en aumento y ante lo cual el mismo pueblo rogaba que no tuviesen ellos que acercarse allí para no morir ante la presencia de ese tremendo Dios. Incluso a ellos mismos después se les avisa de que no deben acercarse para que no mueran. Éxodo capítulo 19, versículo 12, capítulo 20, versículos 18 al 19. Allí, en ese escenario, conocerán algo más que su nombre, ese que fue dado a Moisés, y algo más que su poder, ese que se mostró en la división de las aguas del Mar Rojo. Conocerán también su carácter y su naturaleza, que es santo, y las exigencias, por tanto, de su naturaleza y de ese carácter. Es un Dios celoso, es fuego consumidor, Deuteronomio 4:24. Es un Dios que no comparte su gloria con ningún otro, porque tampoco hay ningún otro, y no vas a rebajarlo a la altura de un ídolo. Isaías capítulo 42, versículo 8. Fuera ídolos, fuera pecado, no tolera el mal, no tolera la impureza, la corrupción. Es Dios que habla desde los cielos, es decir, no es un Dios hecho de manos de hombres, no está fabricado ni inventado por hombres. Éxodo capítulo 20, versículo 20 y versículos 22 y 23. No os confundáis, habéis visto que yo he hablado desde los cielos, no soy una figura hecha ni fabricada por hombres. En esa manifestación van a ser promulgados los 10 mandamientos. Les serán dados a Moisés, que será el que los reciba directamente. Moisés después los bajará al pueblo y los enseñará. Se tratan de las primeras y fundamentales leyes que tenían que ver con, por un lado, la relación del hombre con Dios y por otro lado, la relación del hombre con el hombre. Cómo debe actuar el hombre frente a Dios y cómo deben actuar el hombre con su prójimo. Pues ya sabéis que el resumen lo hizo Jesucristo, lo vemos en el Evangelio: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley, realmente. ¿Queréis resumir la ley de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Las leyes que no tuvieron ni siquiera Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Leyes que dejaban claro, por ejemplo, que suplantar, que es mentir, estaría severamente castigado, que tener varias mujeres no sería la opción precisamente para un hombre, que compartir figuritas de ídolos con un Dios vivo y verdadero no sería tolerado por el Dios de la gloria. Leyes que serían un testimonio a todas las naciones. Mirad lo que dice Deuteronomio 4, 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, habla Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ellas. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos,
los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Se trata, por tanto, de leyes que serían el corazón de la vida del pueblo, por las que se habrían de regir el pueblo y las cuales debían ser cumplidas en su totalidad, y lo más difícil, siempre. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 y 2. Esa exigencia del cumplimiento total de la ley iba a la par de la manifestación del que la exigía. Es decir, no era un diosesito, no es alguien que se le puede fallar alguna vez, se le pide perdón y después, bueno, ya está, tiramos para adelante, todo olvidado, así como si nada, porque al fin y al cabo todos fallamos. No, se trata de el Dios eterno, el Dios infinito, inmutable, perfecto, 3 veces santo, el Dios de la gloria. Era aquel que es fuego consumidor, como se manifestó en Deuteronomio 4:24, y en quien hay una majestad terrible, como dice Job en el capítulo 37, versículo 22 de su libro. Es el santo, el eterno, el que se presentó como el yo soy y no hay más. Así que la exigencia que puede tener su naturaleza misma, su propio carácter, está a la altura de que tiene que ser perfecta y siempre. El punto de todo esto es que para ser pueblo de Dios y para caminar con Dios hay que ser como Él. Y así está pedido y demandado por Dios mismo en Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, y en Levítico 11, versículo 45, donde dice: sed santos porque yo soy santo. Ser pueblo de Dios no es un hobby, no es una forma de pertenecer a un aspecto o rama religiosa, sino que es ser de una forma, de un carácter, de una naturaleza concreta, y es la santidad. Dios es el Dios del universo, es el que intervendrá un día para juicio de las naciones, el que sigue juzgando la tierra a lo largo de la historia, de formas concretas y puntuales, el que algún día lo hará de forma absolutamente global y universal, que no pasa por alto las profundas perversidades y maldades de la humanidad, y su brazo ejecutor ha de estar a la altura, la dignidad de su ejecutor. A partir del Sinaí, tras ese encuentro cara a cara, entre comillas, podríamos decir, con su Dios, porque Dios no tiene cara, es espíritu, y hizo una manifestación estremecedora para darse a conocer como alguien que no es un ídolo, pues tras ese encuentro, como digo, cara a cara, y tras conocer sus exigencias espirituales y morales para con los suyos, para con ese pueblo que él tomó, se disponen ahora a marchar a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué tierra es esa tierra? Pues es Canaán, una tierra cuya definición es que fluye leche y miel, es decir, una tierra fructífera, prolífera, que lo vemos así en Éxodo capítulo 3, versículo 8, Levítico 20, 24 y en muchos pasajes más que nos entretenemos a dar. ¿Estaba esa tierra vacía? ¿No era de nadie? Pues no, había muchas naciones. Génesis capítulo 15, versículos 18 al 21, así como Deuteronomio 7, 1 al 2, nos habla de los pueblos que habían, las naciones que habían. Eran los ceneos, ceneceos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, jerjeseos, jebuseos, eteos, es decir, un conjunto muy variado de naciones. ¿Cómo eran esas naciones? Pues eran naciones más grandes y poderosas que Israel, bastante más. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 17 al 19, y en el capítulo 9, versículo 1, se nos relata. Se nos dice también en Números 13, 28 y en Deuteronomio 3, 5, que eran ciudades fortificadas, amuralladas, grandes muros, grandes fortalezas, donde habían incluso gigantes, personas de gran tamaño, mucho más fuertes, entrenados para la guerra. En Números 13, 33 se nos habla de ellos, habitadas y establecidas con un gran desarrollo y con mucho rodaje de siglos antes. Así que no iba Israel a una tierra de nadie para comenzar a poblar una zona desértica de la tierra, ni a hacer un nuevo asentamiento. Atención, recordemos que Jacob, siglos antes de ir a Egipto y donde después Israel fue esclavo, pues antes había comprado una parte en esa tierra de Canaán, concretamente en Siquem, por 100 monedas. Eso se ve en Génesis capítulo 33, versículos 17 al 19. Pero no estamos hablando de que
se está asistiendo a un regreso de la familia a la posesión que adquirió su padre originalmente antaño. Podríamos intentar decirlo así a fin de edulcorar el asunto de la conquista de Israel sobre Canaán para que no parezca invasión, cruel, injusto, con todos los perjuicios que eso supone y todo lo que supone una guerra de mal. No hay que disimular nada, no hay que maquillar nada. Dios no tiene nada de lo que avergonzarse ni tiene nada que ocultar. Directamente, conforme a la promesa de Dios, estamos asistiendo a una conquista en toda regla. ¿Por qué? Pues porque en este asunto está el propósito de Dios. El Dios creador del universo, el Dios creador de la tierra, el Dios que juzga la tierra y sus moradores. No se trata de un Dios caprichoso que tiene un pueblo favorito y le apetece darle un regalito. Se trata de un Dios con un propósito glorioso que trasciende a la humanidad entera y a todos los siglos de la historia y la eternidad. Así que no pensemos que estamos ante un Dios que tiene en el mundo a un favorito y a todos los demás los trata con la punta del pie. No es así, ni mucho menos, y por tanto, si lo vemos como es, que es de la forma en la que lo estamos presentando, entenderemos que no hay injusticia y más bien hay un gran amor por parte de Dios hacia toda la humanidad. De modo que adelanto desde ya que el propósito de Dios no es solo dar una tierra a su pueblo, que sí que quería dar una tierra a su pueblo, sino, por un lado, dar una tierra a su pueblo, derramar juicios sobre naciones extremadamente perversas y malvadas y proveer, en tercer lugar, y como punto principal, el medio de solución a un mundo y a una humanidad perdida. Se trata de la simiente prometida a Eva en su día y posteriormente prometida a Abraham, que lo vemos en Génesis capítulo 22, 18 y 26, 4. Por un lado, la concesión de una tierra próspera a su pueblo obedece al carácter de Dios, el cual se muestra como Padre que ama a los suyos y es galardonador de la obediencia y la fidelidad. Si anduvieses en mis caminos, yo te bendeciré, te multiplicaré, te daré todas las bendiciones de la tierra y de sus frutos y gozarás de ellas. En segundo lugar, la ejecución de los juicios sobre las naciones perversas obedece a la revelación de su justicia y santidad, la demostración de las consecuencias de una conducta depravada, que Dios no pasa por alto el mal, ni la maldad, ni el sufrimiento de las personas de este mundo. Es la manifestación al mundo de un Dios justo, un Dios santo, que aborrece el mal y que ama el bien, que se compadece de los que sufren y que no pasará por alto a los malos, que no deja sin juicio al malo y que galardona al bueno. En Levítico capítulo 18, versículos 24 al 27, se nos habla de cómo se sacrificaban niños, quemándolos, ofreciéndolos a ídolos, como era el ídolo Moloch. Se nos habla de la inmoralidad sexual, incluso hombres con animales, y violencias extremas continuas, de venganzas desproporcionadas. En Levítico 20-23 se nos habla de que eran espiritistas, que consultaban a agoreros, a adivinos, cosa que aborrecía a Dios y que tenía absolutamente prohibido, porque detrás de eso, aparte de mucho show y mucha falsedad, hay una verdad espiritual que es la demoníaca, y por tanto totalmente denunciado por Dios y prohibido. Y en tercer lugar, proveer el medio de solución a un mundo perdido obedece al único camino que existe para dar solución al problema de la humanidad. El problema de la humanidad no son las guerras, no son el hambre, no es la pobreza, no es la violencia, no es la corrupción, sino que es la semilla que hay en el corazón del ser humano que da fruto en ese sentido, que produce las guerras, que produce los odios, que producen las hambres por el egoísmo, por la ambición, por la injusticia en la repartición de los bienes, de las riquezas y tantas cosas que dan lugar a ese mal que hay en el corazón del hombre. Así que la solución que Dios da a la humanidad no vendría provista por un diluvio, eso no era solución, ni fuego y azufre que cayera del cielo, porque eso no soluciona la maldad, eso lo único que hace es erradicar la existencia de los malos y de los buenos y de todos, de justos, de injustos, y la existencia al fin y al cabo de la vida. Pero la solución no sería eso. La solución viene de una persona y la tal debe proceder de una genealogía, porque si es persona debe tener personas por delante, la cual sean sus progenitores. Y he aquí en Israel la genealogía del Salvador, la persona solución para el mundo. Ahora volvamos al desierto.
ciertamente hay un importante paréntesis, aún no hemos llegado a la tierra prometida, aún no hemos llegado a Canaán, acabamos de salir de Egipto y entrar en el desierto, así que no hablemos aún de conquista. Estamos recién salidos del Mar Rojo, así lo dejamos en el tema anterior, que era el origen del pueblo. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Ahora con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con un pueblo que va a estar vagando durante 40 años dando vuelta por el desierto de la península del Sinaí. En Números capítulo 33, versículos 1 al 49, vemos el detalle de sus días de peregrinación durante los 40 años. Mirad el vídeo en el que os muestro todos los versículos, cómo se detallan perfectamente las jornadas. Moisés hace una crónica exhaustiva de los días de salida, de entrada de un lugar a otro lugar. Creo que pocos libros se arriesgarán a dar tantos datos tan precisos, afirmando ser histórico y verdadero, y que no sea así, porque sería muy fácilmente demostrable que es mentira y que hay error. De modo que la Biblia está llena de datos absolutamente precisos en cuanto a ciudades, en cuanto a nombres de personas, en cuanto a fechas, sin miedo alguno a que se diga esto no era así o esto estaba equivocado. En todo caso se equivocan los demás, no la Biblia. Bueno, ¿y eso por qué ocurrió? ¿Es un fallo de brújula? ¿Son errores de cálculo? Pues no. El viaje que pudo haberse hecho pues, aproximadamente en un mes se convirtió en un viaje de 40 años. Y no es por razones cartográficas, se trataba del juicio de Dios para su pueblo. Números 14:33 dice que por vuestras rebeliones estuvisteis castigados durante 40 años y sufriendo las consecuencias, vuestros hijos, de vuestras rebeliones. Dios es justo, Dios no juzga a unos y deja sin juzgar a otros, ni juzga a unos más que a otros. Es severo e inflexible contra el mal, contra el pecado, sea quien sea. Una cosa sí que hace, tiene un orden, y él empieza, fijaros, por su propia casa. Primero los suyos, pone a los suyos en orden y corrige a los suyos, después ya vienen los demás. Así que cuando los suyos afrentan a Dios, están bajo la misma condición de castigo, incluso más, pues ser de Dios los hace más responsables a la hora de afrentar y desobedecer a Dios, más que los que rechazan de primera hora a Dios y lo niegan. Así que no hay favoritismo en la justicia de Dios ni en sus juicios. Bueno, pues la primera afrenta que se da por parte de Israel es justo en el momento de recibir la ley de Dios en el Sinaí, y fue la afrenta de la idolatría, una de las cosas que Dios más aborrece. Moisés viene de recibir las leyes de Dios en el monte Sinaí y cuando desciende del monte se encuentra con todo el pueblo adorando a un ídolo que han hecho de oro y con forma de becerro y diciendo: oh Israel, póstrate ante tus dioses. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Así que de forma terrible podemos observar cómo el ser humano tiende al mal, a la idolatría, a la desobediencia, a andar en contra de la voluntad santa de Dios. Seas quien seas, hayas visto lo que hayas visto, incluso el mar rojo abierto delante tuya. No hubo ningún becerro que abriera el mar rojo para Israel, lo hizo Dios. Y sin embargo, mirad cómo los hombres son capaces de actuar en muy corto plazo de tiempo. Pero hubo un hecho concreto que fue lo que hizo que Dios castigara a andar errantes por el desierto durante concretamente 40 años a Israel, a fin de que toda esa generación que salió de Egipto muriera en el desierto. Y ninguno de los que salieron de Egipto entró en la tierra prometida. Atención, ninguno de los que salieron de Egipto entró en la tierra prometida. Solo 2 personas del millón o más que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida. Y esto corresponde a un suceso que se llama la misión de los 12 espías. Está en Números 14, versículos 30 al 34. Antes de entrar a conquistar la tierra, Moisés manda 12 espías para recorrer todo Canaán y inspeccionar cómo era el territorio, qué tipo de personas había, cómo eran las infraestructuras, cómo tenían que entrar, por dónde, cómo actuar y estudiar muy bien el asunto de la conquista. Cuando esos 12 recorren la ciudad, tardan 40 días en hacerlo. Tras 40 días en recorrer la ciudad, vuelven a Moisés, allí al desierto y a todo el pueblo. ¿Y sabéis qué hacen? De los 12, 10 de ellos desaniman al pueblo. Les dice que es imposible conquistar aquellas ciudades, que son ciudades enormes, fortificadas, donde hay gigantes, donde serían devorados como si fuesen
langostas, porque al lado de ellos, tan grandes, tan poderosos, tan tremendos, no tenían nada que hacer. Eso ofendió profundamente a Dios. Eso atentó gravemente contra la palabra de Dios, contra las promesas de Dios. Y la duda y el miedo de los hombres fue una forma de rechazar a Dios y el poder de Dios. Tan solo de esos 12, 2 de ellos, que se llamaban Josué y Caleb, animaron al pueblo e hicieron al pueblo confiar en el poder y en la palabra de Dios. No os preocupéis, serán muy grandes, serán muy fuertes, serán muy poderosos, serán lo que sean, pero es que es Dios el que lucha por nosotros, es que es Dios el que entrega esas naciones en nuestras manos. No temáis y sed valientes y luchad en el nombre del Señor. Así que en Números 26, 65 y en el 32:13 vemos esas circunstancias donde se dice que solamente Caleb y Josué serán los que entren porque fueron rectos delante de Dios conforme a las palabras que hablaron. Así que esa es la razón por la que Israel va a estar 40 años dando vueltas por el desierto y aprovecharon esos años. Por cierto, no fueron años en balde, sino donde aprendieron muchísimas cosas, sobre todo de la experiencia de la vida y de la experiencia de una relación con un Dios vivo, verdadero y santo. Os voy a decir que en la tierra prometida entró la nueva generación que nació durante esos 40 años en el desierto, los hijos y nietos de los que salieron de Egipto y murieron en el camino, no solo Josué y Caleb. Esos 40 años serán los que Israel habrá tenido a Moisés como guía humano, como caudillo del pueblo, como fiel siervo de Dios en toda su casa, como es reconocido en el Nuevo Testamento. Fue fiel sobre toda la casa de Dios. Un hombre por medio del cual manifestó grandes portentos y milagros, que mostró una ejemplar y extendida paciencia para con el pueblo, que tanto le reprochó, que tanto le criticó, que tanto lo acusó de muchas cosas. Y él fue paciente, soportando a muchas personas durante muchos años. Y fue declarado por Dios mismo como el hombre más manso sobre toda la tierra. Números capítulo 12, versículo 3 y versículo 6 al 8. Sin embargo, un error en Moisés, un error en su vida, en sus 40 años, le supuso la prohibición por parte de Dios de entrar en la tierra prometida. Esto me hace pensar hasta qué nivel de relación llegó a tener Moisés con Dios, porque cuanto más cerca se está de Dios, cuanto más íntimo eres en tu relación con Dios, tanto más se te exigirá, porque mucho más conoces y más responsable eres de tus actos. Números 20, 1 al 13 nos relata esa situación, donde en el versículo 12 vemos como incluso Dios en su misericordia le permite a Moisés subir a un monte alto y observar toda la tierra que iba a dar a su pueblo ya en breve, y le dice: no entrarás, pero te dejo que la veas y veas lo que prometí a toda esta generación que entrará en ella en posesión. Josué será el sucesor de Moisés. Recordad que Josué y Caleb son los dos únicos que sobreviven de todos los que salen de Egipto, pues es Josué el que tomará el relevo, será el líder que llevará al pueblo a la conquista de Canaán después de que Moisés muera. Números capítulo 27, versículos 12 al 23 se nos relata. En Números capítulo 33, versículos 50 al 56 se nos cuenta que la asignación de la tierra cuando fuese conquistada sería por sorteo. La repartición sería de una forma justa, según los tamaños de las tribus. A las tribus más grandes se les da más tierra, a las tribus más pequeñas se les da menos tierra. En Números 34 se nos muestran las delimitaciones de los terrenos repartidos con todos sus lindes, sus fronteras bien detalladas de una población a otra, muy específicos. De la misma forma que se detallaron las jornadas que estuvieron andando por el desierto. Ahora aquí se nos detalla muy específicamente las fronteras de cada repartición de la tierra, algo que podría también decirse, pues están equivocados. Pues no, ahí está escrito, y estudiadlo bien porque la Biblia no es la que se equivoca. La repartición estaría caracterizada por una separación del Mar Muerto y del río Jordán y el Mar de Galilea, donde encontramos que 2 tribus y media se quedan al oeste del río Jordán. Se trata de la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés, y las otras 9 tribus y media, las otras tribus restantes y la otra mitad de la tribu de Manasés, se quedan al este, es decir, dando hacia el Mediterráneo, del río Jordán. Eso lo vemos en los versículos 13 al 15 de Números 34.
Esto obedece a un tema de un trato que hicieron con Josué. Mira, déjanos que nos quedemos aquí, somos tribus muy grandes, hemos caminado mucho, ¿por qué no nos dejas en este lugar? Y cuando entréis más allá en el Jordán, nos comprometemos a ayudaros, a luchar con nuestros hermanos, junto con ellos, para conquistar la tierra. Pero somos muy grandes, va a estar la cosa un poco justa y estamos un poco cansados, sobre todo las familias. ¿Por qué no nos deja hacer esta excepción? Y Dios lo consintió y así estaba también provisto para que fuese. Se nombró un príncipe, que no tiene que ver con temas de realeza, de reyes y descendientes, no, sino una persona principal de cada tribu para representar a cada tribu, y ellos serían los que se encargarían de realizar la repartición. Así que 12 príncipes, 12 principales de las tribus se iban a juntar y establecer esos límites que les fue dado y repartirlos en suerte. Eso se ve en Números capítulo 34, versículos 18 al 29. En Números 35 vemos el caso que comenté de los levitas, que estarían repartidos entre las 12 tribus con sus ejidos correspondientes, es decir, sus tierras, para poder tener allí sus ganados y sobrevivir. Aquí dejamos el episodio, por tanto, de Israel a las puertas de la conquista. Así que proseguimos con el tema de la conquista. Las condiciones de la conquista. Estas se ven en el Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 al 26 y muchos otros pasajes, pero nos centramos en este, donde los versículos 2 y 16 hablan de que han de ser las ciudades, deben ser destruidas del todo. No hay que hacer alianzas con ellas, no tendréis ni siquiera misericordia de ellas. Está especificado. Nada, destrucción, exterminio, arrasar con ellas. En el versículo 3, no emparentar con ellas, porque si emparentas con ellas te arrastrarán a la idolatría y a sus perversiones. Al final una manzana podrida pudre a las buenas no van a mejorar la manzana podrida. El versículo 5 habla de la aniquilación de todo lo que es idolatría. Destruye todos los altares, todas las figuras. No te quedes ni siquiera con el oro de ellos ni la plata que tengan. Versículos 25 y 26. En los versículos 6 al 8 nos habla de que son escogidos por amor de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, Israel no tiene nada en especial, no es ni el más bueno de los pueblos, ni el más grande, ni el mejor de los pueblos, sino que conforme al amor que tiene de sí mismo y de sus promesas, y por ser fiel a su palabra, Él mantiene su palabra a lo largo de los siglos. Y que recuerden eso, no porque vosotros seáis muy especialitos, muy buenos y muy maravillosos, sino porque yo amé a Abraham, Abraham respondió fielmente, y yo soy fiel ahora a mis promesas con él. Los versículos 9 y 10 nos hablan de conocer a Dios, que guarda el pacto. ¿Qué Dios tiene? Israel, pues tienes un Dios que guarda su pacto hasta 1000 generaciones, pero cuidado, que destruye a los que le aborrecen. Así que cuídate cómo andas con Dios. Versículos 17 al 24. No es por tu propia fuerza que conquistas la tierra, Israel, no es por tus propias capacidades, precisamente las demás naciones son mucho más fuertes que tú, sino por el poder de Dios y porque Dios la entrega en tus manos. Y, fijaros, dice, no se la dará enseguida, de una sola vez, sino poco a poco, a fin de que no se multipliquen las ferias del campo y devoren a los israelitas cuando allí lleguen. Ahora, es muy fácil que podáis pensar, bueno, Esteban, pero ¿te parece normal un Dios que manda a destruir naciones enteras, arrasar, exterminar, y que defienda a una nación como es Israel, que no vemos precisamente que sea muy buena? Bueno, Dios dice algo al respecto. Vamos a leer Deuteronomio 9:5. Empezando en el versículo 3, dice, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, hablando a Israel, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones que Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Así que vemos que Dios deja bastante bien claro y bien sentada las bases del propósito que Dios tiene al usar a Israel y actuar así con Canaán. Cuando Dios entregó la tierra de Canaán en manos de Israel, cumple dos objetivos. Por un lado, materializar la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, no por lo bueno que era Israel,
ni nadie en el mundo, sino por amor de Abraham su siervo, como vemos en Génesis capítulo 26-24, y por amor de su nombre y de sí mismo, como vemos en el Salmo 106:8 y en Isaías 48:11, y por amor de Jacob, Israel, en Isaías 45:4. Y en segundo lugar, el propósito de juzgar a las naciones que allí existían, las cuales, aunque ahora casi a modo demagógico nos podemos echar las manos a la cabeza y decir hay que ver qué pena, qué crueldad, pero si las personas qué culpa tienen, qué mal han hecho, pues cuando se habla de sociedades en extremo perversas y malvadas, y Dios lo dice así, no es cualquier cosa. No hay solución y cada vez empeora la situación. Así que la realidad es que habían sociedades en extremos malas, violentas, perversísimas, y cada vez que pienses ¿y por qué Dios permite tal cosa? ¿Y por qué Dios consiente que ocurra esto? ¿Y por qué Dios ha permitido? Y si Dios es amor, todos esos pensamientos, acuérdate de que después cuando Dios interviene quizás no te hace mucha gracia y dice hay que ver y Dios por qué ha hecho esto, y no es tanto amor y es tan bueno y no es tan justo porque ha destruido o ha matado. Bueno, debemos aclararnos, porque si Dios interviene es malo y si Dios no interviene es malo. Vamos a aclararnos y vamos a pensar que quizás los malos y los que nos equivocamos y los que hacemos las cosas mal somos nosotros más bien. El relato de Saulo, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 13, versículos 16 al 22, es un resumen que el apóstol hace desde los patriarcas, desde las 12 tribus, hasta el rey David. En Hechos capítulo 13, versículo 20, nos habla de cómo 450 años Israel, una vez que conquista la tierra prometida, subsiste a base de jueces. Era Dios el que atendía a la nación y levantaba jueces para juzgar las cosas que iban ocurriendo en Israel, hasta el periodo del profeta Samuel. Un caos, un desorden fue, porque como dice el mismo libro de Jueces, el resumen de todo ese libro lo encontramos en el capítulo 21 y versículo 25. Cada uno hacía lo que bien le parecía, de modo que andaban unos cuantos años en rectitud, del bien delante de Dios, pero se desviaban nuevamente, caían, cometían perversiones y maldades, y Dios traía sobre ellos juicios. En mitad de esos juicios levantaba un juez que los liberaba. ¿Por qué? Porque se arrepentían y clamaban a Dios y buscaban el perdón y la restauración de Dios, y Dios les ofrecía jueces como por ejemplo conocéis mucho a Sansón, pues también está Gedeón, también está Débora, una mujer, etcétera. En los tiempos del profeta Samuel, que metió un poco en orden, en verea, podríamos decir, al pueblo, pues el pueblo demanda un rey. Ya estamos cansados de estar sin rey, queremos ser como las demás naciones, queremos un rey que nos gobierne. Samuel les advierte de lo que eso supone, pero bueno, les concederá un rey que sería Saúl. Saúl, un rey que acabaría tropezando gravemente y alterando así su camino delante de Dios. Y de tal forma que Dios se provee de un nuevo rey, que sería David, del cual se habla que es un rey conforme al corazón de Dios, un rey temeroso de Dios, sin embargo, con todas sus debilidades propias de un ser humano, pero con un Dios por encima de todas las cosas. Así que en 1 Samuel capítulo 8 vemos cómo Israel pide el rey. Dios le dice a Samuel, no te preocupes Samuel, no te están desechando a ti, sino que me desechan a mí, quieren ser como las demás naciones, y efectivamente ocurre todo esto que hemos dicho de los reyes que ahora vendrán, Saúl y después David, y toda la genealogía de David sería la que reinase en Israel. Israel va a dividirse en dos reinos a partir de Salomón, donde hay el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte contiene 10 tribus, el reino del sur son 2 tribus. Las tribus del reino del sur son Judá y Benjamín, y se conocerá como Judá todo, el reino del sur es Judá, el reino del norte, las 10 tribus restantes, será llamado y conocido como Israel. Israel va a andar detrás de los ídolos, según las perversiones de sus ciudades y de sus países que lo circundan. Es rebelde contra Dios y es juzgado por Dios. Israel, el reino del norte, es deportado por el imperio asirio, y después, años más tarde, vendrá Nabucodonosor con los caldeos y se llevará a Judá, el reino del sur. Y así pasan los siglos. De Babilonia volverá Judá 70 años después del cautiverio con Nabucodonosor. Por orden del rey Darío volverán a su tierra y allí estarán establecidos hasta el nacimiento de Jesucristo.
Así que tenemos que en Hechos capítulo 13, versículos 23, 38 y 39, 47 y 48, encontramos el propósito, que es el asunto de este tema. Lo que no podía cumplir la ley, como hemos visto, un Israel que tenía la ley de Dios y que no pudo cumplirla ni mucho menos ni un poquito, y que más bien fue todo lo contrario, rebelde y contradictor, pues lo cumple aquel que vendría del pueblo de Israel, que era el Salvador. Un Salvador para Israel y un Salvador para todas las naciones, para los gentiles, hasta lo último de la tierra. Ese Salvador es Jesucristo. Así que tenemos, por tanto, las profecías hechas, dadas a Israel y cumplidas a través de Israel, como es, por ejemplo, que ese Salvador, esa persona, vendría de Belén, una ciudad pequeñita de Judá, y lo vemos en Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 4, cumplido en Mateo 2:1, que sería de la tribu de Judá, Hebreos capítulo 7, versículo 14, que sería del linaje, de la genealogía del rey David, hijo de Isaí, en Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5, y cumplido en Juan capítulo 7, versículo 42, nacido de una mujer virgen, que se profetiza en Isaías capítulo 7, versículo 14, cumplido en Lucas capítulo 1, 27, y en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17 y Lucas 3, 23 al 38 se muestra la genealogía de Jesús, el árbol genealógico, llegando incluso hasta Adán. Pues hasta aquí tenemos, por tanto, el propósito de Dios para con Israel y a través de Israel. Yo solamente espero que cuando mires el mapa seas capaz de ver el amor del Creador para con su creación. Hasta el próximo tema, que será el fin de Israel.